escrito y narrado por Sabiduría Cotidiana. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que cuentas lo que te pasa, pierdes un poco de poder? Que al repetir una y otra vez tus problemas, tus planes o tus logros incompletos, terminas alimentando una historia que no avanza. Hoy todos parecen tener algo que contar, pero muy pocos tienen algo que demostrar. Y mientras más hablas, más te distraes de lo esencial: actuar. Dejar de contar lo que pasa en tu vida no es cerrarte, es proteger tu energía, es decidir que no todo tiene que ser compartido, porque no todo está listo para ser entendido, y enfocarte en tu camino, sin necesidad de narrarlo paso a paso, es una forma de respeto hacia tu propio proceso. El silencio, en un mundo de ruido, se ha convertido en una forma de fortaleza, porque mientras otros opinan, tú ejecutas. Mientras otros explican, tú avanzas. Mientras otros exponen su caos, tú construyes tu paz. Hoy no necesitas ser escuchado, necesitas ser fiel a ti mismo. Y cuando aprendes a callar, a guardar para ti lo que aún estás formando, todo cambia. Tus decisiones se vuelven más firmes, tu propósito más claro y tu camino más tuyo. Quédate, porque este no es solo un mensaje para motivarte. Es una invitación a retomar el control, a cortar con la necesidad de ser comprendido y a comprometerte con lo único que realmente importa: lo que haces cuando nadie te aplaude. Porque ahí, en ese silencio sagrado, es donde nace el verdadero cambio. Una transformación que no se grita, se vive. Antes de comenzar el video, quiero que hagas un ejercicio poderoso de reprogramación mental. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase: desde hoy, solo hablo para avanzar. No es solo una frase, es una afirmación de enfoque y determinación. Al escribirla, estás enviando una señal clara a tu subconsciente de que ya no vas a desperdiciar tu energía en quejas, excusas o validaciones innecesarias. Estás sembrando una nueva mentalidad, la de alguien que elige construir en silencio y hablar solo cuando sus resultados lo respaldan. Escríbela, repítela, siéntela y deja que se imprima en lo más profundo de tu mente. Porque lo que afirmas con intención comienza a convertirse en tu realidad. Capítulo 1. Deja de contar lo que está pasando en tu vida. ¿Te has detenido a pensar cuánto te cuesta seguir avanzando simplemente porque no puedes dejar de hablar de lo que te está pasando? Cada vez que repites lo mismo, como si contar tus problemas te hiciera sentir más real, más vivo, lo único que estás haciendo es atarte a esa historia. Estás reforzando la identidad de alguien que sufre, que está atrapado, que necesita validación constante. Pero lo más peligroso no es que otros te escuchen, es que tú también te escuchas. Tú también te repites esa historia una y otra vez hasta creer que no hay otra forma de vivir. Lo que no te das cuenta es que cada palabra que sale de tu boca está construyendo la arquitectura de tu mente. Estás moldeando tus pensamientos, tu enfoque y tu destino. No estás simplemente desahogándote, te estás programando. Estás creando una narrativa que refuerza tus límites, tus carencias y tus heridas. Y esa narrativa, si no la corriges, se convertirá en una prisión invisible de la cual te será cada vez más difícil salir. No se trata de negar lo que te pasa, no se trata de reprimir emociones. Se trata de dejar de alimentar lo que te debilita, dejar de contar lo que te frena, porque cada vez que hablas de lo mismo, cada vez que repites tus dramas como si fueran tu tarjeta de presentación, estás firmando un contrato mental con ese dolor. Estás diciendo: esto es lo que soy. Pero tú no eres tus heridas, no eres tus fracasos, no eres lo que te ocurrió. Eres lo que decides construir con eso. Cuando cambias tu discurso, cambias tu energía. Cuando dejas de hablar de lo que duele y comienzas a hablar de lo que sueñas, tu mente también comienza a despertar. Dejas de ser víctima y te conviertes en creador. En lugar de repetir: estoy cansado, no puedo más, nada me sale bien,
Empiezas a decir, estoy aprendiendo, me estoy fortaleciendo, algo bueno se está formando. Y no es magia, es enfoque, es dirección, es decisión. Haz la prueba. Pasa un día entero sin quejarte, sin contarle a nadie tus problemas, sin repetir la misma historia de siempre, y observa cómo cambia tu manera de ver el mundo. Te vas a dar cuenta de que muchas de tus palabras no eran un reflejo de la realidad, sino una forma inconsciente de perpetuar el estancamiento. Vas a descubrir que cuando hablas diferente, piensas diferente, y cuando piensas diferente, eliges diferente, y cuando eliges diferente, tu vida inevitablemente cambia. Así que si estás cansado de vivir en el mismo ciclo, si estás harto de sentir que nada mejora, empieza por tu boca. Cierra la puerta a lo que te resta. Abre la puerta a lo que te impulsa. Comienza a hablarte como hablarías a alguien que amas. Sé firme, pero compasivo. Sé claro, pero esperanzador. Porque lo que digas hoy se convierte en tu realidad mañana. Habla de tus sueños como si ya estuvieran ocurriendo. Describe tu crecimiento como un hecho, no como una posibilidad. Declara tu fuerza, incluso cuando te sientas débil, no para fingir que todo está bien, sino para recordarte que todo puede estar mejor, porque lo estará si dejas de alimentar lo que te atrasa. La próxima vez que sientas el impulso de contarle a alguien todo lo que va mal, respira, detente, pregúntate, ¿esto me ayuda a sanar o solo reafirma mi dolor? Y si la respuesta es que solo estás reforzando una versión débil de ti, cámbiala. Habla de tus planes, habla de lo que estás leyendo, aprendiendo, aplicando. Habla de las pequeñas victorias, habla de lo que te emociona, de lo que te reta, de lo que quieres lograr. Las palabras no solo describen lo que ves, las palabras crean lo que vives. Así que deja de hablar como alguien roto, empieza a hablar como alguien que se está reconstruyendo, porque lo estás, y eso no necesita gritarse. Necesita demostrarse en tu actitud, en tu enfoque, en tu silencio. Porque a veces la mayor transformación no ocurre cuando hablas, sino cuando decides no hablar de lo que ya no quieres ser. Hoy, haz ese compromiso contigo mismo. Desde ahora, solo hablo para avanzar. Solo cuento lo que me impulsa, solo declaro lo que quiero construir. Y cada vez que lo haga, estaré programando mi mente para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Uno en el que mi historia no me limita, sino que me impulsa. Capítulo 2. La importancia de la acción sobre las palabras. ¿Has notado cuánta energía se pierde hablando de lo que vas a hacer y no haciendo nada? Vivimos en una era donde todo se anuncia, donde los planes se publican antes de siquiera comenzar a ejecutarse, donde muchos prefieren contar lo que van a lograr en lugar de enfocarse en lograrlo. Pero aquí está la verdad que pocos quieren escuchar: cuanto más hablas, menos haces, y cuanto más esperas validación externa antes de actuar, más te desconectas de tu propósito real. Las palabras suenan bien, prometen, emocionan, generan atención, pero también te hacen vulnerable, porque en el momento en que anuncias algo, te conviertes en un blanco fácil de críticas, dudas o incluso presión innecesaria. Y muchas veces, sin darte cuenta, terminas más enfocado en sostener esa imagen que proyectaste que en construir lo que realmente importa. No necesitas convencer a nadie de lo que vas a lograr. Necesitas lograrlo, punto. Cuando permites que tus acciones hablen por ti, todo cambia. Ya no necesitas explicaciones, ya no tienes que justificarte, ya no buscas aprobación, porque tus resultados se vuelven tu carta de presentación. La gente empieza a notarte no porque hiciste ruido, sino porque hiciste historia, y eso tiene un poder que ninguna palabra puede igualar. Aprende a moverte en silencio, a construir cuando nadie está mirando, a trabajar mientras otros hablan. Ese es el verdadero poder, porque los frutos del esfuerzo constante no se discuten, se respetan. En vez de decir, voy a cambiar mi vida, cámbiala. En vez de prometer que vas a emprender, empieza.
En vez de explicar por qué aún no lo lograste, dedícate a lograrlo. ¿Sabes qué pasa cuando hablas demasiado sobre tus metas? Tu cerebro empieza a sentir que ya las cumpliste. Es como una recompensa falsa. Te sientes bien por decirlo, pero no haces nada para materializarlo. Y eso es un peligro silencioso, porque te aleja de la disciplina, te roba el enfoque y te deja atrapado en la ilusión del progreso. La solución es simple. Haz más, habla menos. No tienes que anunciar tu próximo paso, solo da el paso. No tienes que justificar tus decisiones, solo toma decisiones que construyan. No tienes que convencer a nadie de tu transformación, solo transforma tu vida en silencio y deja que los resultados hablen en voz alta, porque al final lo que cuenta no es lo que dijiste, sino lo que hiciste. No es lo que prometiste, sino lo que cumpliste. Y si alguien te pregunta por qué estás tan callado últimamente, sonríe. Estás ocupado, estás construyendo, estás sembrando una vida que pronto dará frutos. No necesitas aplausos anticipados. No necesitas likes para confirmar tu camino. Lo que necesitas es acción consistente, paciencia y una visión clara que no dependa de la opinión de los demás. Haz un pacto contigo mismo. A partir de hoy, que tus pasos hagan más ruido que tus palabras, que tu obra hable por ti, que tus logros sorprendan, y si alguien duda de ti, que lo hagan. No estás aquí para convencer, estás aquí para cumplir, estás aquí para demostrar con hechos lo que otros solo proclaman con la boca llena de promesas vacías. No hay mayor respeto que el que se gana con trabajo silencioso. No hay mayor fuerza que la del que actúa sin buscar aprobación. Y no hay mayor libertad que la de saber que no le debes explicaciones a nadie, porque lo que eres está respaldado por lo que haces, no por lo que dices. Así que si estás cansado de sentir que no avanzas, tal vez es hora de dejar de hablar tanto, dejar de anunciar, dejar de buscar reconocimiento antes de tiempo. Vuelve al origen, trabajo, enfoque, disciplina. Y cuando llegue el momento, deja que tu historia hable sola. Porque cuando tú trabajas en silencio, el éxito hace todo el ruido que necesitas. Capítulo 3. Tus palabras enseñan a los demás cómo tratarte. Cada vez que hablas, estás enseñándole al mundo cómo tratarte. Tus palabras no solo comunican lo que piensas, también reflejan lo que permites, lo que toleras y lo que representas. Si hablas desde la inseguridad, el mundo te devolverá inseguridad. Si te expresas con duda, con quejas, con un tono que denota sumisión o autolimitación, los demás aprenderán a verte con esa misma lente. Y lo peor es que después te preguntas por qué no te respetan, por qué no te toman en serio, por qué parece que no te valoran, cuando la realidad es que fuiste tú mismo quien les dio el manual. La forma en la que hablas de ti mismo marca la pauta. Si dices constantemente yo no puedo, es que soy así, tengo mala suerte, no solo lo estás creyendo tú, se lo estás enseñando a los demás. Estás construyendo un personaje débil que luego te cuesta muchísimo desmontar. Y no es que debas fingir seguridad, es que debes empezar a hablar con responsabilidad. Porque tus palabras crean atmósfera, abren puertas o las cierran, te empoderan o te sabotean. Imagina que te presentas ante alguien nuevo diciendo, yo soy muy malo para esto, perdón por molestarte, disculpa que exista, básicamente. Eso, aunque sea inconsciente, le está mostrando a la otra persona que puedes sobrepasar tus límites, que no vas a poner resistencia, que estás buscando aprobación. Pero si en cambio hablas con claridad, sin justificarte, con palabras firmes, sin agresividad pero con seguridad, el trato que recibirás será completamente diferente. Hay personas que nunca se han dado cuenta de que lo que proyectan verbalmente es la razón por la cual los demás las subestiman. No es falta de talento, no es mala suerte, es lenguaje, es la forma en que se posicionan con su voz. Porque la voz también tiene postura, y si no cuidas la tuya, otros decidirán por ti.
Hablar con propósito no significa ser rígido o falso. Significa elegir palabras que reflejen tu valor y tu estándar. Si estás pasando por un momento difícil, puedes decirlo sin caer en la queja eterna. Puedes hablar de tus retos como aprendizajes, de tus errores como experiencias, de tus metas como compromisos reales. Eso inspira respeto. Eso demuestra que no estás esperando lástima, sino que estás construyendo algo, aunque aún no esté terminado. En los momentos de tensión es donde más se prueba este principio, porque cualquiera puede hablar con firmeza cuando todo está bien. Pero cuando alguien te interrumpe, te desacredita o intenta imponerse, ahí es donde tu voz debe tener carácter. Y no se trata de gritar ni de imponerte desde la ira, se trata de sostener tu mensaje con claridad, sin dudar de lo que estás diciendo, sin buscar caerle bien a nadie. Quien no se respeta al hablar, no puede esperar que lo respeten al escuchar, y eso se entrena. Cada vez que vas a hablar, pregúntate, ¿lo que voy a decir refleja mi valor? ¿Refleja lo que quiero que los demás aprendan de mí? Porque sí, tus palabras enseñan. Y si enseñas a que te traten como alguien débil, no te quejes luego del trato que recibes. Si enseñas que todo te da igual, que todo lo toleras, que todo lo justificas, eso mismo será lo que te devuelvan. Pero si hablas desde la conciencia de tu dignidad, desde el respeto por ti mismo, desde la firmeza tranquila de quien sabe lo que vale, te aseguro que todo tu entorno comenzará a alinearse con eso. Tus relaciones mejorarán. Las personas se acercarán con otro tipo de energía. No porque cambien los demás, sino porque cambiaste tú primero. Hoy te invito a hablar como si el mundo estuviera tomando nota de quién eres. Porque lo está. Cada palabra es una señal. Usa esa señal para construir respeto, para marcar tus límites, para expresar tu valor. No es arrogancia, es claridad. Y cuando hablas con claridad, enseñas a los demás que contigo no se juega, que contigo se construye o se alejan. Así es como se gana respeto sin exigirlo, solo mostrándolo con cada palabra que eliges decir. Capítulo 4. No compartir los detalles de cómo estás mejorando tu vida. Cuando empiezas a mejorar tu vida, lo primero que debes proteger no es tu cuerpo, ni tu agenda, ni tus logros. Es tu proceso, porque el proceso de transformación es como una semilla, frágil, silencioso, pero lleno de poder. Y si lo expones demasiado pronto, corres el riesgo de que las opiniones de otros pisoteen algo que apenas está empezando a crecer. A veces lo que te frena no es tu falta de fuerza, sino el ruido que permitiste que entrara demasiado temprano. No tienes que contarle a todo el mundo que estás cambiando. No necesitas validación para empezar. No necesitas aplausos para seguir. Tu proceso de crecimiento no es un espectáculo. Es un compromiso contigo mismo. Y como todo compromiso profundo, debe resguardarse con disciplina y respeto. Compartir cada paso de tu mejora personal puede parecer motivador, pero muchas veces se convierte en una trampa, porque cuanto más hablas de lo que estás cambiando, más espacio abres para que entren las dudas, las críticas y las distracciones. La gente opina desde su nivel de conciencia, desde sus miedos, desde sus propias limitaciones. Y cuando les cuentas que estás empezando a cuidarte, que vas a dejar relaciones tóxicas, que vas a emprender un camino nuevo, muchos no te van a apoyar. No porque no te quieran, sino porque no entienden. O peor aún, porque tu cambio les incomoda. Les recuerda que ellos también deberían hacer algo. Y en lugar de inspirarse, critican. En lugar de impulsarte, te frenan. Tu trabajo no es convencer a nadie, es avanzar, en silencio, con enfoque, sin necesidad de anunciar cada paso. Porque cuando te enfocas más en explicar lo que estás haciendo que en hacerlo, diluyes tu energía, pierdes impulso, te distraes con lo externo. Y eso te aleja de lo más importante, tu conexión contigo mismo. Haz de tu proceso algo sagrado, no se lo muestres a cualquiera. No necesitas documentarlo en redes sociales, no necesitas contárselo a cada persona con la que hablas.
Hay cosas que se vuelven más fuertes cuando las vives en silencio, cuando te las guardas no por miedo, sino por respeto, porque entiendes que no todo el mundo merece acceso a tu transformación, porque no todo el mundo sabe cuidar lo que tú estás construyendo. Resiste esa necesidad de contar que estás yendo al gimnasio, que estás leyendo, que estás meditando, que estás sanando. Deja que los resultados hablen después, que tu presencia cambie sin necesidad de explicaciones, que la gente lo note en tu mirada, en tu postura, en tu paz, no en tus palabras, no en tus promesas. La verdadera fuerza está en la constancia, no en la exposición. Cada día que eliges mejorar, aunque nadie lo sepa, estás ganando. Cada hábito que cultivas sin necesidad de mostrarlo, te está fortaleciendo. Cada vez que eliges actuar sin hablar, te vuelves más poderoso. Y lo más bello es que cuando llega el momento de mostrarlo, ya no necesitas hablar mucho. Tu vida lo dice todo. Tu energía es otra. Tus decisiones son distintas. Tu entorno cambia porque tú cambiaste, no porque lo anunciaste. Y ahí es cuando descubres que valió la pena proteger ese proceso, que el silencio fue tu mayor aliado, que la discreción fue una forma de amor propio. Cuida tu camino, cuida tu ritmo. No todo necesita ser compartido. Hay victorias que solo tienen sentido si primero fueron luchas silenciosas. Hay logros que saben mejor cuando nadie te vio sembrar, pero todos admiran el fruto. Y sobre todo, hay momentos en los que callar es lo que te permite seguir. No busques comprensión donde sabes que habrá juicio. No pidas opiniones donde sabes que habrá envidia. No compartas tu plan con quienes no caminarían contigo. Protégete. Y entiende que mejorar tu vida no necesita testigos, solo necesita verdad, compromiso y paciencia. Cuando hayas recorrido lo suficiente, cuando tu base esté firme, cuando tu identidad ya no dependa del ruido externo, entonces podrás compartir. No para buscar aprobación, sino para inspirar desde la solidez. Pero por ahora, guarda silencio. Porque el silencio también es una forma de poder. Y el poder real no necesita mostrarse para ser evidente, solo necesita tiempo, y tú lo estás construyendo. Capítulo 5. Deja que tus resultados hablen por ti. Hablar de tus metas puede darte una satisfacción momentánea, una especie de recompensa emocional anticipada. Pero si no hay acción detrás, lo único que estás construyendo es humo. ¿De qué sirve decirle al mundo todo lo que vas a lograr si luego no haces nada? La motivación real no está en contar lo que planeas hacer, sino en hacer que suceda sin tener que decirlo. Porque cuando tus resultados hablan por ti, no necesitas explicaciones, no necesitas defenderte, no necesitas convencer a nadie. Tu trabajo lo dice todo. Cada vez que anuncias un objetivo y no lo cumples, pierdes fuerza, no solo ante los demás, sino ante ti mismo, porque tu mente empieza a registrarte como alguien que promete más de lo que cumple. Y ese patrón, si se repite, termina erosionando tu confianza. Te acostumbras a hablar mucho y hacer poco. Te conviertes en alguien que vive de la intención y no de la ejecución. Y eso, con el tiempo, te aleja de la vida que podrías tener si cambiaras el enfoque. El verdadero respeto no se obtiene con discursos, se gana con hechos, con constancia, con resultados visibles, con la disciplina silenciosa de quien no necesita llamar la atención para saber que está avanzando. Porque los que realmente están creciendo no están gritando sus planes, están ocupados, están concentrados, están construyendo en silencio para que su vida sea la evidencia, no sus palabras. ¿Sabes qué pasa cuando dejas que tus resultados hablen por ti? Que nadie puede discutirlos. Pueden tener opiniones, sí, pero no pueden negar los hechos. No pueden negar tu progreso. No pueden ignorar lo que hiciste, aunque quieran. Porque un logro real, una transformación auténtica, un cambio visible, todo eso tiene un poder que ninguna palabra puede reemplazar. Y no se trata de esconderte ni de volverte invisible.
Se trata de canalizar tu energía hacia lo que realmente importa, de enfocarte en la acción, no en la expectativa, porque cuando te enfocas en lo que haces y no en lo que dices, todo tu sistema empieza a alinearse. Tu mente se vuelve más clara, tus hábitos más firmes, tus resultados más evidentes. Dejas de depender del reconocimiento externo y empiezas a construir desde dentro. No busques validación, no expliques tus decisiones, no justifiques tus procesos. Solo trabaja, solo avanza, solo mejora. Hazlo en silencio, hazlo con amor propio. Hazlo porque lo necesitas tú, no porque lo aprueben los demás. Porque cuando logras desde la acción y no desde el discurso, tu éxito tiene raíces más profundas. Y eso se nota, eso se respeta. A partir de hoy, deja de anunciar, deja de prometer, deja de esperar que los demás te aplaudan por lo que vas a hacer. Enfócate en hacerlo. Y cuando lo logres, no digas nada, solo sonríe, solo sigue. Porque los verdaderos guerreros no hacen ruido. Los verdaderos creadores no necesitan convencer. Sus obras los representan. Su progreso habla por ellos. Haz de cada día una prueba silenciosa de lo que puedes lograr. Que cada paso sea una afirmación silenciosa de tu compromiso. Que cada resultado sea tu mejor argumento. No te distraigas contando. No te desgastes explicando. Haz que tu trabajo grite tan fuerte que tu voz se vuelva innecesaria. Y si alguien te pregunta por qué ya no hablas tanto de tus planes, diles que estás ocupado construyéndolos, que prefieres mostrar que contar, que el camino que elegiste no se mide en promesas, sino en pasos firmes. Porque en este mundo ruidoso, quien tiene resultados no necesita volumen, solo dirección, solo acción, solo coherencia. Que tu vida sea el mensaje. Que tus logros hablen más claro que cualquier discurso, porque al final del día, el respeto no se exige, se gana, y se gana cuando cumples en silencio lo que muchos apenas se atreven a anunciar. Capítulo 6. La disciplina en el habla refleja disciplina interna. La forma en la que hablas revela más de ti que cualquier gesto. No importa cuánto pretendas tener el control de tu vida, si no tienes control sobre tu boca, porque cada palabra que sueltas sin pensar, cada frase que lanzas por impulso, es un reflejo directo del desorden que llevas dentro. La disciplina interna no se ve solo en lo que haces, también se manifiesta en lo que decides no decir. Y eso, aunque pocos lo entiendan, es una de las formas más profundas de autocontrol. Cuando hablas sin filtros, sin pausa, sin conciencia, lo que estás mostrando al mundo es que tus emociones mandan sobre ti, que no hay un filtro interno que revise lo que estás a punto de expresar. Y en ese estado, cualquier conversación puede convertirse en un conflicto, cualquier comentario puede herir, cualquier palabra puede destruir lo que con tanto esfuerzo estás tratando de construir. La verdadera fortaleza no se demuestra en cuánto puedes decir, sino en cuánto puedes callar con sabiduría. Callar no por miedo, sino por entendimiento. Guardar silencio no por represión, sino por dominio propio. Saber cuándo hablar, cómo hablar y desde qué lugar hablar es una virtud que se entrena. Porque cuando aprendes a controlar tu habla, empiezas a controlar tu energía. Y cuando controlas tu energía, nada ni nadie puede arrastrarte a una reacción que luego lamentes. No se trata de volverte frío o distante, se trata de volverte consciente, de no ser esclavo de tus emociones, de no dejar que la rabia, la frustración o la euforia decidan por ti, porque toda palabra que pronuncias deja una huella. Y muchas veces, por no saber esperar unos segundos, terminas rompiendo vínculos, perdiendo oportunidades o sembrando caos donde solo hacía falta paciencia. Practica la pausa antes de responder. Respira antes de corregir. Piensa antes de señalar. Porque en esos segundos de silencio se encuentra tu poder. En esa pequeña distancia entre estímulo y respuesta, puedes elegir quién quieres ser. Alguien que reacciona desde la emoción
o alguien que responde desde la conciencia. Cada vez que eliges tus palabras con calma, estás entrenando tu mente, estás reafirmando que tienes el control, que no necesitas gritar para que te escuchen, ni atacar para defenderte, que tu fuerza está en la claridad con la que hablas y en la paz con la que te sostienes, incluso en medio del conflicto. Y esa disciplina, con el tiempo, transforma tus relaciones, porque las personas empiezan a confiar más en ti, no porque siempre tengas la razón, sino porque transmites equilibrio, porque saben que contigo se puede hablar sin miedo, porque entienden que no eres volátil, ni hiriente, ni reactivo. Eres alguien que se respeta lo suficiente como para no dejar que una emoción momentánea destruya una conexión valiosa. Pero esto no es fácil. Requiere trabajo, requiere vigilancia interna, requiere humildad para reconocer cuando te equivocaste al hablar y valentía para corregirte. Pero el resultado lo vale, porque cuanto más disciplina tengas al hablar, más te respetas y más respeto generas. No necesitas impresionar con palabras vacías. No necesitas justificarte cada 5 minutos. No necesitas ganar cada discusión. Necesitas presencia, claridad y coherencia. Y todo eso se cultiva en el silencio, en la reflexión, en la decisión de hablar solo cuando lo que vas a decir aporta, construye o eleva. Haz de tu habla un reflejo de tu paz interior, que cada palabra tuya tenga peso, tenga dirección, tenga sentido. Que no hables por llenar espacios, sino por traer verdad. Que no reacciones desde el ego, sino que respondas desde tu centro. Porque quien domina su boca está más cerca de dominar su vida. Hoy puedes empezar, puedes decidir que cada palabra que salga de tu boca será una elección, no una reacción, que hablarás menos, pero con más poder, que guardarás silencio cuando sea necesario, y que cuando hables, será desde tu mejor versión, porque ahí es donde está la verdadera fuerza, en la calma, en la pausa y en la disciplina que eliges mantener cuando todo dentro de ti quiere explotar. Esa es la marca de una mente firme, esa es la voz de alguien que se conoce y se gobierna. Capítulo 7. El silencio para el manejo del estrés y la ansiedad. Vivimos rodeados de ruido, ruido externo, notificaciones, conversaciones sin sentido, pantallas que nunca se apagan, y peor aún, ruido interno, pensamientos acelerados, preocupaciones acumuladas, emociones que no se detienen. Es ese ruido constante el que alimenta el estrés, el que inflama la ansiedad, el que te hace sentir que no puedes más, aunque en realidad no hayas hecho tanto, porque no es el cansancio físico lo que más te desgasta, es la saturación mental. Pero hay algo que el mundo moderno ha olvidado y que tú puedes recuperar: el silencio, no como ausencia de sonido, sino como espacio de presencia, como una herramienta consciente para volver a ti. Porque cuando el exterior no se detiene, tienes que ser tú quien elija pausar. Y el silencio, cuando lo cultivas con intención, se convierte en un refugio, un lugar donde puedes respirar sin juicio, pensar sin prisa y escuchar lo único que en verdad importa, tu voz interior. El silencio no es vacío, es espacio, es claridad, es orden mental, es una forma de limpieza emocional. Y cuando te das ese permiso, aunque solo sean 10 minutos al día, tu mente te lo agradece, tu cuerpo lo siente, tu alma lo reconoce, porque ese pequeño acto de desconexión del mundo es, en realidad, una reconexión contigo. Piensa en esto: ¿cuántas decisiones tomaste desde el ruido? ¿Cuántas veces actuaste desde la urgencia, la presión, la saturación? ¿Y cuántas veces te arrepentiste después, no porque no sabías qué hacer, sino porque no te diste el espacio para pensar con claridad? El silencio cambia eso, te da perspectiva, te permite observar, no solo reaccionar. Te enseña a responder desde la conciencia, no desde el impulso. No necesitas irte a la montaña, ni hacer un retiro espiritual para encontrar silencio. Solo necesitas decidir que en medio del caos,
tú vas a crear calma. Puedes cerrar los ojos unos minutos al despertar. Puedes apagar el teléfono antes de dormir. Puedes caminar sin música, sin distracción, solo escuchando tus pasos. Puedes sentarte a solas y simplemente observar tu respiración. Todo eso es silencio. Todo eso es sanación. Y no esperes a estar colapsando para hacerlo. Hazlo hoy. Hazlo ahora. Porque cuanto antes integres el silencio a tu rutina, antes empezarás a experimentar sus beneficios. Tu ansiedad bajará. Tu estrés se reducirá. Tus pensamientos dejarán de atropellarse. Empezarás a notar cosas que antes ignorabas. Te volverás más consciente de lo que necesitas, de lo que sientes, de lo que debes dejar ir. El silencio también te protege, porque en el silencio te das cuenta de quién eres sin las voces de los demás, sin la presión social, sin el juicio ajeno. Es ahí donde recuperas tu centro, donde limpias el filtro con el que ves el mundo, y cuando vuelves a hablar o a actuar desde ese estado, lo haces con más coherencia, con más paz, con más claridad. Hay una calma que no se encuentra en los descansos largos ni en las vacaciones costosas. Se encuentra en esos momentos breves pero poderosos, donde eliges no hacer nada, no decir nada, solo estar. Y desde ese estar en silencio, todo se ordena. Todo se acomoda, porque cuando dejas de correr por fuera, empiezas a avanzar por dentro. Hoy te invito a hacer del silencio tu aliado, a dejar de temerle al vacío, a comprender que en ese espacio lo que se disuelve no es tu fuerza, sino tu caos, y lo que emerge no es debilidad, sino poder verdadero, porque no hay mayor señal de madurez emocional que poder estar en paz sin necesidad de estímulos. Haz la prueba, regálate silencio, no para huir del mundo, sino para enfrentar la vida con más entereza, porque cuanto más silencio tienes dentro, menos poder tiene el ruido de afuera. Y eso, en estos tiempos, es una ventaja que pocos valoran, pero que transforma por completo tu manera de vivir. Capítulo 8. Mantén ocultos tus verdaderos sentimientos y emociones. No todo lo que sientes debe ser mostrado. No todas las emociones merecen escapar de ti sin filtro, sin pausa, sin conciencia. Porque aunque te han enseñado que expresar todo es signo de autenticidad, la verdad es que mantener el control de tus emociones también es una forma de sabiduría. No se trata de reprimirte, se trata de gobernarte, de elegir cuándo hablar, cuándo sentir hacia afuera y cuándo mantenerte firme por dentro. La inteligencia emocional no es desbordarte cada vez que algo te afecta. Es saber qué hacer con lo que sientes, sin que eso se convierta en una debilidad visible. Porque mostrar tus emociones sin medida, en el momento equivocado, con la persona equivocada, puede volverse en tu contra. Y si no has aprendido a manejar eso, estarás cediendo poder cada vez que una emoción te sobrepase. Mira a las personas que admiras, los que lideran, los que inspiran, los que parecen tener siempre la cabeza en su sitio. No es que no sientan, es que han aprendido a no dejar que lo que sienten dirija sus decisiones. Han entrenado su mente para que la emoción no ahogue la razón. Han comprendido que en medio de la presión, la calma es poder, y ese poder no se hereda, se cultiva. Tú también puedes hacerlo. Puedes empezar por observarte más, por darte cuenta cuando estás reaccionando desde la emoción y no desde la conciencia, por elegir no explotar, no victimizarte, no hacer de tu estado emocional un espectáculo público, porque cada vez que lo haces, estás perdiendo fuerza, estás enseñando a los demás que no tienes el control, y eso, quieras o no, afecta cómo te perciben, cómo te escuchan, cómo te siguen. No significa que debas volverte frío o distante. Significa que eliges con madurez cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrarte vulnerable y cuándo mantenerte firme. Porque hay espacios donde mostrar todo lo que sientes es un error estratégico. Hay momentos donde lo mejor que puedes hacer es respirar,
guardar silencio y responder desde tu centro, no desde tu caos, especialmente en situaciones de conflicto, de negociación, de crisis. Ahí es donde se mide tu verdadero carácter. Cualquiera puede ser emocionalmente expresivo cuando está cómodo, pero en los momentos tensos, quien domina su expresión emocional tiene ventaja, porque no reacciona, responde, porque no se altera, analiza, porque no se rompe, lidera. Y sí, habrá momentos donde necesites desahogarte, donde tu emoción necesita salir, pero hazlo con las personas correctas, en el lugar correcto, en el momento adecuado, no con cualquiera, no en público, no con quien puede usar eso en tu contra. Tu mundo interno es sagrado, y no todos tienen derecho a entrar en él. Practica mantener tu expresión firme, aunque por dentro sientas presión. Entrena tu rostro, tu cuerpo, tu respiración, no como un robot, sino como un líder. Porque cuando proyectas calma, inspiras calma. Y cuando los demás te ven firme, aunque el entorno tiemble, confían en ti. Eso es presencia, eso es autoridad emocional, eso es fortaleza verdadera. El autocontrol no te hace menos humano, te hace más fuerte, más sabio, más preparado, no para negar lo que sientes, sino para no ser esclavo de ello, para elegir cuándo actuar, cómo actuar y con qué energía hacerlo. Porque una persona que decide desde la emoción inmediata casi siempre se arrepiente después. Hoy puedes empezar a gobernarte mejor. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo empieza por observar lo que sientes y retrasar tu reacción unos segundos. Respira, mira con perspectiva. Pregúntate, ¿es el momento de mostrar esto? ¿Me fortalece o me debilita? Y desde ahí, decide. Con calma, con poder, con presencia, porque quien domina su mundo interno, domina su mundo externo. Y cuando tú decides qué mostrar y qué guardar, te vuelves impredecible, confiable y respetado. Dejas de ser un esclavo de tus emociones y te conviertes en el dueño de tu actitud. Y esa es una de las habilidades más poderosas que puedes cultivar en esta vida. Capítulo 9. La recompensa inmediata de hablar sobre tus metas disminuye la motivación para alcanzarlas. Decirle al mundo lo que vas a lograr puede sentirse bien por un momento, pero ese mismo impulso que te emociona es el que puede estar saboteando tu progreso, porque cada vez que hablas de tus metas antes de cumplirlas, le das a tu mente una recompensa anticipada. Un pequeño aplauso imaginario que te hace sentir como si ya hubieras avanzado, aunque no hayas movido ni un dedo. Y ese falso avance es peligroso, porque le roba energía a tu ejecución. Cuando compartes tus planes con otros, recibes reconocimiento, atención, validación, y eso alimenta tu ego, pero no alimenta tu disciplina. Te hace sentir que ya estás en camino, cuando en realidad solo estás proyectando una idea, y lo que debería impulsarte a actuar termina relajándote. Es como si tu mente dijera, ya lo contamos, ya lo celebramos, ya no es tan urgente. Y ahí es donde pierdes fuerza, ahí es donde empiezas a postergar, a soltar, a conformarte con la fantasía. La motivación real no nace de contar lo que vas a hacer, nace de ver cómo te levantas cada día y trabajas en ello. En silencio, sin necesidad de aprobación, sin buscar aplausos antes de tiempo, porque cuando estás verdaderamente comprometido con una meta, no sientes necesidad de hablar de ella, sientes necesidad de construirla, de protegerla, de cuidarla como una llama que recién comienza a encenderse. Cada vez que hablas de más, te expones a distracciones, opiniones ajenas, críticas innecesarias, dudas que no son tuyas, pero que ahora te persiguen. Y lo peor, te haces esclavo del reconocimiento. Necesitas que te digan, qué bien que estás haciendo eso, cuando en realidad aún no has hecho nada. Y si no te lo dicen, te frustras. Te preguntas si vale la pena. Te desconectas de tu porqué. Todo por haber hablado antes de tiempo. Hazlo diferente. Hazlo como los que entienden el poder de la energía contenida.
Mantén tus metas en privado, no porque sean un secreto, sino porque son sagradas, porque mientras están en proceso, son vulnerables, porque no necesitas demostrar nada a nadie, porque cuando llegue el momento, tus resultados hablarán mucho más fuerte que cualquier palabra que puedas pronunciar hoy. Dirige tu energía hacia adentro. Haz que cada pensamiento se convierta en acción, no en conversación. Que cada paso que des no necesite una publicación, ni una explicación, ni una reacción. Solo necesita tu atención total, tu enfoque absoluto, tu decisión firme de avanzar, sin importar si alguien te está mirando o no. Y sí, habrá momentos para compartir, para celebrar, para enseñar, pero ese momento viene después, no antes. Viene cuando ya tienes algo sólido que mostrar, cuando ya superaste la etapa más difícil, la del silencio, la de la constancia sin recompensa, la del esfuerzo sin testigos. Ahí es cuando puedes hablar, no para presumir, sino para inspirar, no para impresionar, sino para compartir desde la experiencia. Mientras tanto, protege tu camino. No hables de lo que aún estás formando. Habla contigo mismo. Reafirma tu compromiso. Recuerda por qué empezaste y vuelve una y otra vez a la acción. Porque cada minuto que pasas explicando lo que vas a hacer es un minuto que podrías estar haciendo. Entrénate para actuar sin decir, para construir sin anunciar, para avanzar sin ruido. Porque cuando tú logras en silencio, el éxito hace todo el ruido necesario por ti. Y ese ruido, el que nace de tus resultados, es el único que vale la pena escuchar. El único que no necesita aprobación, porque ya está respaldado por hechos. Hoy es un buen día para cerrar la boca y abrir el calendario, para dejar de planear frente a los demás y empezar a ejecutar para ti. Porque cuanto más te enfocas en el trabajo real, más cerca estás de cruzar esa línea que separa al soñador del hacedor. Y tú no estás aquí solo para soñar, estás aquí para cumplir, para lograr, para convertirte en prueba viva de que el silencio, bien usado, es el suelo fértil donde nacen las metas más grandes. Capítulo 10. Ser un gran oyente. En un mundo donde todos quieren hablar, el verdadero poder lo tiene quien sabe escuchar. Escuchar de verdad, no solo estar en silencio mientras el otro habla, no esperar tu turno para hablar, sino entregarte por completo a lo que el otro está diciendo. Porque cuando escuchas con el corazón abierto y la mente presente, creas algo que muy pocos logran: conexión real. La mayoría de la gente no escucha, solo espera para responder. Está tan ocupada pensando en lo que va a decir después, que se pierde la esencia de lo que el otro está compartiendo. Y ahí es donde comienzan los malentendidos, las relaciones superficiales, la desconexión. Pero cuando alguien se siente realmente escuchado, algo cambia, baja la guardia, abre su alma, y ahí, justo ahí, se construye algo valioso. Ser un gran oyente no te hace débil, te hace sabio, porque mientras otros pierden el tiempo hablando por hablar, tú estás absorbiendo información, leyendo emociones, comprendiendo matices, y eso te da ventaja, no para manipular, sino para relacionarte con más inteligencia, con más empatía, con más impacto. Escuchar es un acto de humildad. Es reconocer que el otro también tiene algo que decir, algo que enseñar, algo que mostrar. Pero para escuchar de verdad, tienes que entrenarte, tienes que aprender a estar presente, a apagar el ruido interno, a dejar de juzgar mientras escuchas. Porque cada vez que interrumpes, cada vez que corriges, cada vez que llevas la conversación hacia ti, estás diciendo: lo que tú sientes no importa tanto como lo que yo quiero decir. Y aunque no lo digas con palabras, el otro lo siente. Y se cierra y se desconecta. En cambio, cuando practicas la escucha consciente, tu energía cambia, tu lenguaje corporal cambia. Miras a los ojos, asientes con el rostro, no interrumpes. Haces preguntas que profundizan, no que desvían. Y de pronto te das cuenta de que la gente empieza a buscarte más, a confiar más, a abrirse más,
porque en ti encuentran algo que escasea, atención verdadera. Y sí, puede parecer que no estás haciendo mucho, pero estás haciendo lo más importante. Estás haciendo que el otro se sienta visto, valorado, comprendido. Y eso transforma la dinámica por completo. Porque todos quieren ser escuchados, pero pocos tienen el privilegio de serlo realmente. Y cuando tú te conviertes en ese tipo de persona, tu influencia se multiplica. Escuchar no es solo una habilidad social, es una virtud emocional. Es la puerta que abre amistades profundas, relaciones más sanas, vínculos profesionales más sólidos. Porque mientras otros buscan impactar con sus palabras, tú impactas con tu presencia. Y esa presencia, esa atención plena vale más que cualquier discurso. Empieza hoy. Cuando alguien te hable, guarda el teléfono. Míralo a los ojos. No prepares tu respuesta mientras lo escuchas. Solo escucha. Solo recibe. Solo acoge lo que el otro tiene para compartir. No porque tengas que estar de acuerdo, sino porque tienes el poder de respetar su verdad. Y desde ahí, construir algo más fuerte. Verás cómo todo cambia. Tus relaciones mejorarán. Las personas se sentirán más cómodas contigo. Tu carisma aumentará. No por lo que dices, sino por cómo haces sentir a los demás. Porque al final, lo que recordamos de una persona no es lo que dijo, sino cómo nos hizo sentir. Y ser escuchado es una de las sensaciones más reconfortantes que existen. Así que no subestimes el poder de tu silencio atento, de tu mirada que acompaña, de tu pausa que da espacio. Porque eso, aunque parezca pequeño, es lo que hace la diferencia. Ser un gran oyente no solo transforma a quien te escucha, también te transforma a ti. Te vuelve más sabio, más empático, más humano. Haz del acto de escuchar tu mayor herramienta, no para quedarte callado, sino para hablar con más propósito. No para desaparecer, sino para conectar, porque cuando aprendes a escuchar, aprendes a comprender. Y quien comprende tiene el verdadero poder de transformar su entorno, sin gritar, sin imponer, solo escuchando, y desde ahí, impactando. Capítulo 11. Las palabras impulsivas causan arrepentimientos. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste sin pensar? De esas palabras que salen como flechas en momentos de rabia, de frustración, de impulso, y que luego no puedes recoger, porque una vez que las sueltas, ya están ahí. Y aunque pidas perdón, aunque expliques que fue en caliente, el daño ya está hecho. Y es entonces cuando entiendes que el verdadero control no está en lo que puedes decir, sino en lo que eliges callar a tiempo. Hablar sin pensar es fácil, pero las consecuencias son duras. Puedes destruir una relación, debilitar una confianza, cerrar una puerta para siempre, todo por no saber esperar. Por no darte 5 segundos antes de responder, antes de levantar la voz, antes de soltar lo primero que se te cruza por la cabeza. El problema no es lo que sientes, es cómo eliges expresarlo, porque sentir enojo, sentir dolor, sentir frustración es humano, pero soltarlo de forma descontrolada es una elección que muchas veces trae arrepentimiento. La mente necesita tiempo para procesar, pero la emoción quiere reaccionar ya. Por eso, cuando hablas desde la emoción cruda, estás renunciando a tu sabiduría. Estás dejando que el momento decida por ti. Y lo más irónico es que muchas veces, apenas unos minutos después, ya te das cuenta de que te equivocaste, de que no era para tanto, de que pudiste haberlo dicho de otra manera. Pero ya es tarde, ya lo dijiste. Y lo dicho, marca. Las palabras no se las lleva el viento, se quedan, se graban, se sienten. Pueden sanar, sí, pero también pueden romper. Y muchas veces lo que más recordamos no es el problema en sí, sino la forma en que nos hablaron. El tono, la intención, el desprecio. La herida no siempre es lo que pasó, sino cómo lo dijeron. Y si tú no aprendes a manejar tu lengua, serás esclavo de tus impulsos y enemigo de tus relaciones. Haz una pausa, ese es el secreto. En lugar de responder en automático,
respira. En lugar de atacar, observa. Pregúntate, ¿esto que voy a decir ayuda o destruye? ¿Voy a sentirme orgulloso de mis palabras después o me voy a arrepentir? Esa pausa, aunque sea de unos segundos, es donde nace tu poder, es donde se demuestra tu autocontrol, es donde eliges construir en vez de herir. Y no se trata de reprimirte, se trata de transformar, porque puedes expresar lo que sientes sin necesidad de lastimar. Puedes decir tu verdad con firmeza, sin caer en el veneno. Puedes ser claro sin ser cruel, pero eso solo lo logras si entrenas tu mente a no actuar desde el fuego del momento, sino desde la sabiduría de tu intención. Recuerda esto, lo que dices en un minuto de furia puede tardar años en sanar. O puede no sanar nunca, y tú decides si lo que vas a decir vale ese riesgo. Muchas relaciones se enfrían por una palabra, muchas amistades se quiebran por una frase, muchos amores se pierden por no saber hablar con calma. Y cuando ya no están, entiendes que tal vez si hubieras respirado, nada de eso habría pasado. Cada vez que eliges la pausa en lugar del impulso, estás protegiendo algo más grande, tu paz, tu reputación, tus vínculos. Estás demostrando que no todo lo que pasa por tu mente necesita ser dicho, que eres dueño de ti, que tu lengua no tiene el control, tú lo tienes, y eso no solo se nota, se admira. Hoy puedes empezar a hablar con más conciencia, a responder con propósito, a callar cuando lo que tienes para decir no aporta. Porque el verdadero poder no está en decir todo lo que piensas, está en decir solo lo que vale la pena. Y cuando lo haces, reduces el peso del arrepentimiento, fortaleces tus relaciones, te respetas más, y los demás también te respetan. Recuerda, las palabras impulsivas pueden ser dagas, pero las palabras conscientes son puentes. Y tú decides cuál de las dos usarás cada vez que abras la boca. Capítulo 12. La importancia de elegir sabiamente con quién compartes tus planes. No todos merecen saber lo que estás planeando. No porque tus planes no sean buenos, sino porque no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlos. Y eso es algo que debes aceptar cuanto antes. Compartir tus ideas con las personas equivocadas puede ser el primer paso para que dejes de creer en ellas. Porque hay opiniones que no suman, hay comentarios que no edifican, hay miradas que apagan el fuego que llevabas dentro. Cuando estás empezando algo nuevo, un proyecto, un cambio personal, un sueño, estás en tu etapa más vulnerable. Tu confianza aún se está formando, tu visión aún está tomando forma, tu energía aún necesita protegerse. Y si en ese momento permites que cualquier voz externa entre sin filtro, corres el riesgo de absorber miedos que no son tuyos, frustraciones ajenas, creencias limitantes que ni siquiera sabías que existían. Hay personas que sin intención directa proyectan sus inseguridades en ti. Te dicen que no se puede, que es muy difícil, que no estás listo. No porque tú no puedas, sino porque ellas nunca lo intentaron, porque fracasaron y no lo superaron. Porque ver a alguien avanzar les incomoda. Y si no sabes reconocer eso a tiempo, puedes terminar deteniendo tus propios pasos por querer complacer a quienes nunca se atrevieron a dar los suyos. Por eso, tienes que ser estratégico con tus palabras. Tienes que decidir con intención a quién le cuentas tus planes. No todo amigo es un buen consejero. No todo familiar entiende lo que estás construyendo. No todo experto sabe lo que es empezar desde cero con el corazón lleno y el bolsillo vacío. Compartir tus ideas no es un acto inocente, es una decisión que deben hacer de tu inteligencia emocional. Busca personas que ya hayan caminado caminos parecidos, que entiendan lo que cuesta, que no se rían de tus ideas porque su mente ya está acostumbrada a pensar en grande, que en lugar de criticarte, te pregunten cómo pueden ayudarte, que no te bajen del cielo a la tierra, sino que te enseñen cómo construir un puente entre ambos. Y sobre todo, mantente firme ante los comentarios que no pediste, porque a veces vas a tener que escuchar sin absorber, vas a tener que asentir,
y luego seguir como si nada. No para ser arrogante, sino para proteger tu visión, para blindar tu energía, para avanzar sin perderte en la necesidad de explicar lo que ni siquiera tú aún puedes explicar del todo. Tus planes son tuyos, y antes de que el mundo los vea, tienes que creer en ellos tú primero. Tienes que alimentarlos, ensayarlos, corregirlos, pero sobre todo, tienes que protegerlos, porque una idea expuesta demasiado pronto puede morir por asfixia, no porque sea débil, sino porque aún no tenía raíces, y si no le das tiempo para crecer, cualquier comentario puede arrancarla. Aprende a moverte en silencio, a avanzar sin anunciar, a compartir solo con quienes han demostrado que saben cuidar, no destruir, que saben impulsar, no frenar, que saben acompañar, no controlar. Porque cuando eliges bien a quien le compartes tu camino, el camino se hace más ligero, más claro, más fuerte. No estás obligado a contarle a todos lo que estás haciendo. No necesitas justificar tus planes. No tienes que convencer a nadie. Si tú lo ves claro, si tú lo sientes posible, eso basta. Porque el verdadero avance no se da cuando todos lo aprueban, sino cuando tú lo sostienes aunque nadie más lo entienda. Y cuando llegue el momento, cuando ya tengas resultados, cuando ya hayas recorrido el camino en silencio, entonces sí, que hablen tus hechos, que hablen tus logros, que hablen tus cambios, no porque buscaste validación, sino porque tu vida se convirtió en evidencia. Así que cuida tus palabras, cuida tu energía, cuida tu visión, comparte menos, actúa más, escucha con filtro, protege tu proceso y sobre todo, recuerda que no necesitas permiso para construir lo que sueñas. Solo necesitas compromiso y la sabiduría de saber con quién compartir el mapa antes de llegar al destino. Capítulo 13. El peligro de la validación externa. Cuando tu vida gira en torno a la validación externa, te desconectas de tu verdadero poder. Porque en el momento en que necesitas que otros aprueben tus decisiones, tus sueños, tus pasos, dejas de ser el protagonista de tu historia y te conviertes en un espectador que solo actúa para recibir aplausos. Y el problema con los aplausos es que nunca son suficientes. Siempre querrás más, siempre temerás perderlos. Y vivir así es vivir atado. La búsqueda constante de aprobación no solo desgasta, también distorsiona tu visión. Empiezas a hacer cosas no porque te nazcan, sino porque esperas ser bien visto. Cambias tus decisiones, tus prioridades, tus planes, todo para encajar en un molde que ni siquiera sabes si quieres ocupar. Y poco a poco, sin darte cuenta, te alejas de tu propósito, de tu esencia, de tu verdad. Hasta que un día miras atrás y no reconoces quién eres, ni por qué haces lo que haces. El peligro de depender de la validación externa es que te hace vulnerable a cualquier crítica, a cualquier comentario, a cualquier desaprobación. Te conviertes en un ser frágil que celebra cuando lo aplauden, pero que se derrumba cuando lo cuestionan. Y eso no es vivir, eso es sobrevivir al juicio de otros. Y peor aún, te esclavizas al cambio de opiniones, porque lo que hoy es aplaudido mañana puede ser criticado. Y si tu paz depende de eso, nunca tendrás verdadera estabilidad. Por eso, si quieres avanzar de verdad, tienes que actuar por ti, decidir por ti, construir por ti. No porque alguien te diga que vas bien, sino porque tú sabes que estás en el camino correcto. No porque otros te entiendan, sino porque tú tienes claro tu propósito. La validación más importante no es la que viene de afuera, es la que viene de adentro, esa certeza tranquila que te dice que aunque nadie lo vea aún, tú sabes hacia dónde vas. Cuando actúas desde tu propósito y no desde la necesidad de aprobación, todo cambia. Te liberas, te vuelves más auténtico, más firme, más capaz de resistir las críticas y de ignorar los halagos vacíos, porque sabes que ni uno ni otro define tu valor. Tu valor no cambia porque alguien aplauda o critique. Tu valor es constante, innegociable e inquebrantable.
¿Quieres saber si estás atrapado en la validación externa? Observa cuánto te afectan las opiniones ajenas. Observa si cambias tu comportamiento para agradar. Observa si tus decisiones dependen de la aceptación. Si es así, no te culpes. Es humano querer ser aceptado, pero no es sano vivir dependiendo de eso. Y puedes salir de ahí. Puedes recuperar tu centro. Empieza hoy mismo. Cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate, ¿lo estoy haciendo porque lo deseo o porque quiero agradar? Y si descubres que estás actuando para complacer, haz una pausa, replantea, reencuadra. Recuerda que tu vida no es un escenario para entretener a otros. Es tu proyecto más importante y nadie más tiene que entenderlo, solo tú. La independencia emocional se construye a base de decisiones valientes, de pasos firmes que no piden permiso, de sueños que no se negocian por aplausos. Cuando logras actuar sin buscar aprobación, te vuelves más resistente, más enfocado, más poderoso, porque ya no te desvías por miedo a la crítica, ni te detienes por falta de aplausos. Sigues, simplemente porque es tu camino, porque es tu llamado. Y eso no significa ser arrogante o cerrarte al feedback. Significa no ser esclavo del juicio externo. Saber discernir entre una crítica constructiva que puedes usar para crecer y una crítica destructiva que debes dejar pasar. Significa vivir desde tu centro, no desde la periferia de opiniones cambiantes. Hoy puedes empezar a construir esa fuerza. Hoy puedes soltar la necesidad de ser entendido, de ser aplaudido, de ser aceptado. Hoy puedes decidir que tu validación más importante será la que construyas contigo mismo. Porque cuando caminas con propósito, la validación llega sola, pero ya no la necesitas, porque tú ya sabes quién eres. Y esa certeza, esa independencia emocional, es el verdadero éxito. Capítulo 14. El silencio es una herramienta de poder. El silencio no es debilidad. El silencio no es rendición. El silencio bien usado es una de las herramientas de poder más grandes que existen. En un mundo donde todos reaccionan al primer impulso, donde las palabras se disparan como armas sin control, quien sabe guardar silencio se convierte en un maestro de su propio destino. Porque hablar sin pensar es fácil, es instintivo, es primitivo. Pero callar para reflexionar, para elegir, para actuar con conciencia, eso es evolución. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción impulsiva, estás entrenando tu mente a no ser un esclavo de las circunstancias. Estás diciendo, yo decido cómo responder, no mi enojo, no mi miedo, no mi ego. Y ese pequeño espacio de pausa que el silencio te ofrece puede cambiarlo todo. Puede evitar un conflicto innecesario, puede salvar una relación, puede abrirte una nueva oportunidad que de haber reaccionado en caliente, habrías perdido para siempre. La mayoría de los errores graves que cometemos no vienen de la falta de inteligencia, sino de la falta de control emocional. Decimos cosas que no sentimos realmente, hacemos cosas que no representan lo que somos, todo porque no supimos hacer una pausa. Porque nos dejamos arrastrar por la emoción del momento. Pero cuando aprendes a usar el silencio como un escudo, como una herramienta de observación, todo empieza a cambiar. Ganas tiempo, ganas perspectiva, ganas poder real. El silencio no es indiferencia, no es frialdad, no es desconexión. El silencio consciente es presencia total, es observar al otro, es observarte a ti mismo. Es permitir que la emoción pase antes de actuar. Es darte el permiso de sentir sin necesidad de destruir. Porque en ese espacio de silencio puedes ver más claro, puedes pensar más profundo, puedes actuar con más precisión. Empieza a practicarlo. La próxima vez que alguien te provoque, no respondas de inmediato. Respira. Mira a los ojos si quieres, pero guarda silencio. Deja que el otro se desgaste en su propia urgencia, mientras tú mantienes tu centro, mientras tú eliges no reaccionar, sino decidir. Porque el silencio, cuando nace del autocontrol, desarma, sorprende, impacta y sobre todo,
Preserva tu energía para lo que realmente importa. No tienes que ganar cada discusión. No tienes que aclararlo todo en el primer segundo. No tienes que demostrar nada a nadie. Tu calma, tu pausa, tu silencio hablan más fuerte que cualquier palabra apresurada. Y cuando llegue el momento de hablar, hablarás desde la claridad, no desde la confusión, desde la sabiduría, no desde la herida. Aprender a usar el silencio es aprender a respetarte, a respetar tu mente, tu paz, tu propósito, porque cada palabra que sueltas innecesariamente te roba un poco de energía, un poco de enfoque, un poco de poder. Pero cada vez que eliges guardar silencio, sumas control, sumas perspectiva, sumas fuerza interior. Y esto no solo aplica en los conflictos, aplica en las decisiones, en las oportunidades, en los cambios importantes. El silencio te permite escuchar tu intuición, te permite ver lo que otros no ven, porque están demasiado ocupados hablando. Te permite construir en lo invisible, donde la verdadera transformación ocurre. No temas al silencio, no llenes cada vacío con palabras, no reacciones al primer impulso de defenderte, de explicarte, de justificarte. Confía en que tu mejor respuesta no siempre es inmediata. Confía en que tu mejor movimiento a veces es esperar. Y desde esa espera consciente, actuar con la fuerza de quien no necesita demostrar nada. Hoy puedes empezar. Hoy puedes elegir el silencio cuando la emoción quiera explotar. Hoy puedes usar ese espacio para pensar mejor, para ver mejor, para decidir mejor. Y cuanto más lo practiques, más notarás el cambio en ti. Te volverás más tranquilo, más pensante, menos reactivo, más dueño de ti mismo. El silencio no es vacío, el silencio es poder en su forma más pura, y el que aprende a dominarlo, no solo controla sus palabras, controla su vida, porque no es el que más habla el que más avanza. Es el que mejor sabe cuándo hablar y cuándo guardar su energía para construir algo verdaderamente grande. Capítulo 15. Reescribe tu historia y cambia tu realidad. Tu vida es la historia que te cuentas todos los días. Esas palabras que repites en tu mente, esas frases que usas para describir lo que eres, lo que tienes y lo que te ha pasado, son las que te moldean más de lo que imaginas. Y si tu historia está basada en el dolor, en el fracaso, en las heridas que nunca sanaron, entonces tu realidad seguirá girando en torno a eso. No porque estés condenado, sino porque sigues escribiendo el mismo guión sin atreverte a cambiarlo. Reescribir tu historia es uno de los actos más poderosos que puedes hacer. No se trata de negar lo que pasó. No se trata de inventar una fantasía. Se trata de interpretar de nuevo lo que has vivido, de encontrar el aprendizaje, de ver el crecimiento donde antes solo veías pérdida. Porque si sigues describiéndote como alguien que fue traicionado, que fue rechazado, que siempre fracasa, tu mente seguirá actuando bajo esa identidad. Pero si decides verte como alguien que ha aprendido, que ha resistido, que ha evolucionado, entonces tu vida empieza a transformarse desde dentro. Cada palabra importa. Cada vez que dices yo no puedo, a mí siempre me va mal, no soy capaz, estás reforzando una narrativa que te ata. Pero cuando cambias esas palabras por estoy aprendiendo, cada día me acerco más, tengo el poder de cambiar, abres un espacio dentro de ti para nuevas posibilidades. El lenguaje que usas no solo describe tu mundo, crea tu mundo. Y aquí está el secreto. No necesitas esperar a que todo cambie afuera para empezar a hablar diferente. De hecho, primero tienes que cambiar adentro para que luego cambie afuera. Empieza hoy. Observa cómo te hablas. Escucha las historias que repites. Pregúntate si esas historias te impulsan o te limitan. Y si descubres que te están frenando, cámbialas. No mañana, ahora. Cuando hables de ti mismo, habla desde el respeto, desde la esperanza, desde la fe en tu capacidad de reinventarte. No eres tu peor día, no eres tus errores, no eres tus miedos, eres quien decide qué significado le da a todo eso. Y cuando decides darle un significado de crecimiento,
Tu energía cambia, tus decisiones cambian, tu futuro cambia. Haz un compromiso contigo mismo, solo usarás palabras que construyan, no que destruyan. No se trata de mentirte, se trata de enfocarte en lo que quieres expandir. Si caíste, no digas soy un fracasado, di estoy en el proceso de fortalecerme. Si cometiste errores, no digas no sirvo para esto, di ahora tengo más claridad para mejorar. Esa pequeña diferencia en el lenguaje crea una gran diferencia en tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, todo cambia, porque dejas de actuar como una víctima de tu pasado y empiezas a actuar como un arquitecto de tu futuro. Dejas de atraer situaciones que confirman tus viejas heridas y empiezas a crear oportunidades que reflejan tu nuevo poder. Tu historia no es un destino escrito en piedra, es un manuscrito que puedes corregir, editar, reescribir, tantas veces como sea necesario. No esperes que otros cambien la historia por ti. No esperes que alguien venga a rescatarte de tus propios pensamientos. El cambio empieza en tu boca, en tu mente, en tu corazón, y empieza con una decisión simple pero valiente, elegir cada palabra como si fuera una semilla, porque lo es. Y lo que siembras hoy en tu mente, florecerá en tu vida mañana. Hoy tienes el poder de contar una historia nueva, una historia de superación, de coraje, de sabiduría, una historia donde no eres la víctima, eres el protagonista, donde no eres el error, eres la lección, donde no eres el problema, eres la solución. Y cada vez que eliges esa historia, cada vez que la repites, cada vez que la vives, estás reprogramando tu mente para alcanzar la vida que realmente deseas. Reescribe tu historia. Habla de ti como hablarías de alguien que respetas profundamente. Reconoce tu pasado, pero no vivas atrapado en él. Utilízalo como el punto de partida de una narrativa más grande, más noble, más poderosa. Porque tu vida, al final, no es lo que te pasó, es lo que decides contar sobre ello. Capítulo 16. El éxito ama el silencio. El éxito ama el silencio. No necesita ruido, no exige aplausos, no busca atención inmediata. El éxito, el verdadero, se cultiva en lo oculto, en lo íntimo, en lo profundo. Como una semilla que echa raíces en la oscuridad antes de salir a la luz, tus metas necesitan espacio, tiempo y protección para crecer. Hablar de más en las primeras etapas de un proyecto, de un cambio, de una transformación, puede parecer motivador, pero muchas veces es el primer paso para perder el enfoque. La psicología de la acción ha demostrado que cuando compartes tus planes demasiado pronto, tu mente puede engañarte. Al recibir aprobación o reconocimiento por algo que aún no has hecho, experimentas una satisfacción anticipada. Y esa satisfacción falsa disminuye tu impulso para actuar. Te relajas, te distraes. Sientes que ya has avanzado solo por haber hablado, cuando en realidad aún no has dado ni el primer paso. Por eso, el silencio es una estrategia, no como evasión, sino como enfoque. No necesitas contarle al mundo lo que vas a lograr. Necesitas trabajar en silencio hasta que tu resultado sea imposible de ignorar. Hazlo porque es tu camino. Hazlo porque tu propósito no depende de los ojos ajenos. Hazlo porque entiendes que tu energía vale más cuando está dirigida hacia la acción, no hacia la validación. Cada vez que eliges no hablar de lo que estás construyendo, estás protegiendo esa energía, estás blindando tu compromiso. Estás diciéndote a ti mismo, esto es importante y no lo voy a exponer al juicio ajeno hasta que esté listo para sostenerlo. Y eso te da poder, te da enfoque. Te da un nivel de madurez que muy pocos están dispuestos a alcanzar. El éxito verdadero no se alardea, se demuestra. Y se demuestra cuando otros empiezan a notar lo que has logrado sin necesidad de que tú lo anunciaras. Cuando preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y tú simplemente respondes con una sonrisa, sabiendo que detrás de cada avance hay días de silencio, noches de trabajo y decisiones tomadas lejos del escenario. Haz que tu trabajo hable por ti, que tu progreso sea tu argumento,
Que tu constancia sea tu voz. No expliques tus planes, ejecútalos. No busques reconocimiento, busca resultados. Porque cuando logras en silencio, el éxito hace todo el ruido que necesitas. Y lo hace con autoridad. Porque nadie puede discutir con lo evidente. Si estás empezando algo nuevo, si estás trabajando en una meta importante, hazte este favor. Manténlo privado. Al menos al inicio. Dale tiempo para que tome forma. Dale espacio para que crezca. Solo compártelo con personas que verdaderamente sumen, que comprendan el valor del proceso, que no juzguen antes de tiempo, que no proyecten sus miedos en tus sueños. El silencio no es soledad, es disciplina, es estrategia, es claridad. Y cuanto más lo practicas, más te das cuenta de cuánto ruido innecesario evitabas antes. Las dudas de otros ya no te detienen, las comparaciones ya no te afectan. El miedo al qué dirán desaparece, porque tú ya no estás haciendo esto para demostrar nada. Lo estás haciendo porque es tu llamado, porque es tu decisión, porque es tu vida. Y ahí, en ese estado mental, es donde el éxito crece más rápido, porque nada lo interrumpe, porque nada lo diluye, porque todo está alineado, tu mente, tu energía, tu intención. No hay dispersión, no hay ansiedad por mostrar, solo trabajo, solo enfoque, solo resultados. Así que guárdalo, cuídalo, protégelo, no porque sea débil, sino porque es valioso, no porque no lo logres, sino porque lo vas a lograr y mereces hacerlo desde un lugar de autenticidad, no de espectáculo, de profundidad, no de apariencia, de convicción, no de necesidad. Recuerda, el éxito ama el silencio, y tú también puedes aprender a amarlo, porque ahí, en ese silencio fértil, es donde empiezas a construir no solo lo que quieres, sino en quién te estás convirtiendo para lograrlo. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa. Capítulo 17. La importancia del elemento sorpresa. Hay algo tremendamente poderoso en hacer lo inesperado, en trabajar en silencio, sin anunciar cada paso, sin contarle al mundo lo que estás por hacer. Y cuando finalmente revelas lo que estuviste construyendo, el impacto es inmediato. Porque nadie lo vio venir, porque mientras todos hablaban de sus intenciones, tú estuviste creando algo real. El elemento sorpresa no es solo una táctica, es una ventaja psicológica. Una herramienta que, usada con inteligencia, puede elevar tu influencia y multiplicar el valor de tus resultados. Cuando hablas de tus planes antes de tiempo, le quitas fuerza al impacto final. Las expectativas crecen, los comentarios llegan, las dudas se filtran. Pero cuando mantienes tu proceso en reserva, cuando solo tú sabes lo que estás gestando, generas un terreno fértil para la sorpresa. Y la sorpresa es memorable. La mente humana valora más aquello que rompe sus patrones. Cuando algo aparece sin previo aviso, sin preparación, queda grabado con más fuerza. Eso no es opinión, eso es psicología cognitiva. Estudios en comportamiento han demostrado que los resultados inesperados son más valorados que los anticipados, porque activan zonas del cerebro vinculadas al asombro, al interés, a la atención plena. Cuando sorprendes con hechos, con resultados concretos, con una transformación silenciosa, generas respeto, credibilidad, incluso admiración. Porque no hablaste, hiciste, no prometiste, cumpliste. Y eso hoy, en un mundo saturado de palabras vacías, tiene un peso inmenso. Lo más interesante es que el elemento sorpresa no requiere nada externo. No necesitas recursos extras, ni plataformas, ni estrategias de marketing. Solo necesitas decisión. La decisión de guardar silencio, de trabajar sin anunciar, de mostrar cuando estés listo, no cuando tengas ganas de impresionar. La paciencia de esperar el momento adecuado para revelar lo que otros pensaban que ni siquiera existía. Empieza por observar cómo usas tus palabras. ¿Anuncias todo lo que vas a hacer? ¿Buscas reconocimiento antes de ejecutar?
¿Cuentas tus planes como si fueran logros? Si es así, estás regalando tu ventaja. Estás desperdiciando el poder de lo inesperado. Y lo que podría impactar profundamente se convierte en una expectativa tibia que rara vez se cumple con el mismo efecto. Aprende a usar el silencio como parte de tu estrategia, no por miedo, sino por enfoque, no por inseguridad, sino por inteligencia, porque cuanto más reservado eres con tus movimientos, más libre eres para ajustarlos, para corregir, para evolucionar sin presión externa. Y cuando finalmente decides mostrar lo que has hecho, tienes una base sólida, tienes algo completo, listo, incontestable. Esa es la diferencia entre hablar y sorprender. El que habla mucho desgasta su impacto. El que sorprende lo multiplica. No se trata de esconderse, se trata de elegir el momento con precisión, de permitir que tus resultados lleguen como una ola silenciosa que lo cambia todo sin pedir permiso. Eso es lo que crea una impresión duradera. Eso es lo que deja huella. Y cuando lo aplicas en tu vida, en tus proyectos, en tus decisiones, empiezas a notar una transformación. No solo en cómo te perciben los demás, sino en cómo te percibes tú. Ganas respeto, ganas control, ganas poder interno. Porque sabes que no necesitas la aprobación previa de nadie, solo necesitas acción constante, disciplina silenciosa y el valor de mostrar lo que lograste cuando ya no hay nada que explicar, solo que admirar. Así que guarda tus planes, protégelos, no porque duden de ti, sino porque estás concentrado en lo que realmente importa. Y cuando el momento llegue, cuando tus resultados hablen por ti, que todos queden en silencio como tú lo estuviste. Que la sorpresa sea tu firma, que el impacto sea tu mensaje. Porque en un mundo que vive hablando de lo que va a ser, tú puedes ser esa rara excepción, la persona que no dice nada, pero lo logra todo. Capítulo 18, Neuroplasticidad y el poder de las palabras. Tu cerebro es mucho más maleable de lo que te imaginas. Gracias a la neuroplasticidad, sabemos hoy que no estás condenado a ser como eres para siempre. No estás atado a tus pensamientos negativos, a tus viejas creencias, a tus patrones de comportamiento. Puedes reconfigurarte. Puedes entrenar a tu mente para pensar diferente, para reaccionar diferente, para construir una vida completamente distinta. Pero todo empieza en un lugar que la mayoría subestima, en tus palabras. Cada vez que hablas, estás esculpiendo tu cerebro. Cada vez que piensas, estás reforzando una conexión neuronal. Si tus palabras son de derrota, de miedo, de queja, esas son las rutas que tu mente reforzará. Se volverán más rápidas, más automáticas, más difíciles de cambiar. Pero si eliges hablar en términos de soluciones, de oportunidades, de crecimiento, también estás construyendo nuevos caminos. Estás entrenando a tu cerebro a ver posibilidades donde antes solo veías problemas. La neuroplasticidad funciona como un músculo. Lo que más ejercitas, crece. Si ejercitas el pensamiento negativo, el pesimismo, la autocrítica destructiva, eso es lo que dominará tu mente. Pero si entrenas la gratitud, la visión de futuro, la resiliencia, tu cerebro empezará a reconfigurarse en esa dirección. No es magia, es biología, no es motivación vacía, es ciencia. El poder está en tu narrativa diaria. ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué palabras usas cuando hablas de ti mismo, de tu vida, de tus sueños? ¿Eres de los que dicen yo no puedo, yo no soy capaz, esto es imposible? Entonces, tu cerebro está fortaleciendo esas rutas. Y cada vez te costará más ver otra opción. Pero si empiezas a hablar de ti mismo como alguien que aprende, que mejora, que avanza, aunque al principio suene falso, tu cerebro empezará a adaptarse, empezará a abrir nuevas conexiones, nuevas maneras de interpretar el mundo. Y al principio será incómodo, porque tu mente vieja luchará por sobrevivir. Te hará sentir raro, forzado, casi hipócrita. Pero no es hipocresía,
es transformación. Es parte del proceso de crear un nuevo sistema mental que te sirva, que te impulse, que te libere. Y si eres constante, llegará un momento en el que pensar en soluciones será tan natural como antes era quejarte. Hablar de crecimiento será tan automático como antes era hablar de problemas. Cada palabra cuenta, cada pensamiento suma. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de elegir conscientemente en qué dirección quieres que crezca tu mente. Se trata de decidir si quieres seguir reforzando las limitaciones o quieres construir una nueva libertad interna. Porque tu cerebro es un terreno fértil, pero depende de ti qué semillas vas a plantar. Habla de lo que quieres construir, no de lo que temes perder. Habla de tus progresos, no de tus fracasos. Habla de lo que has aprendido, no de tus errores. Y hazlo una y otra vez, hasta que esas palabras no solo sean sonidos, sino estructuras internas sólidas. Hasta que tu mente misma empiece a trabajar a tu favor en lugar de sabotearte. Y entonces lo verás. Nuevas oportunidades empezarán a aparecer. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tu percepción habrá cambiado. Porque ahora tu cerebro estará entrenado para ver caminos donde antes solo veía muros, soluciones donde antes solo veía obstáculos, potencial donde antes solo veías límites. Ese es el poder real de la neuroplasticidad. No es un concepto abstracto, es una herramienta que puedes usar cada día, cada minuto, con cada palabra que eliges pensar o pronunciar. Hoy puedes decidir si quieres seguir reforzando el viejo yo o empezar a construir el nuevo. Hoy puedes empezar a ser el escultor de tu propia mente. No subestimes el poder de tus palabras. No subestimes la capacidad de tu cerebro para adaptarse. Tienes en tus manos una capacidad inmensa de transformación. Y todo empieza en algo tan simple como elegir con conciencia cómo hablas, cómo piensas y qué historia decides fortalecer en tu mente. Porque al final, tu vida no será más que el reflejo de esas palabras que, día tras día, decidiste repetir. Capítulo 19. Construcción en silencio para crear cimientos sólidos. Todo lo que quieres construir en tu vida necesita una base sólida. Así como un rascacielos no se levanta empezando desde el techo, tus metas tampoco pueden empezar desde el aplauso, la validación o la visibilidad. Empiezan desde abajo, en silencio, en la profundidad. Empiezan cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando nadie cree en lo que estás haciendo, excepto tú. Y ahí es donde nace la verdadera fuerza, en el trabajo oculto, en la dedicación silenciosa, en el compromiso que no necesita ser mostrado para ser real. Los cimientos más fuertes no se ven, pero son los que sostienen todo. Un edificio sin cimientos puede verse bonito durante un tiempo, pero basta una tormenta para que se derrumbe. Lo mismo pasa con tu crecimiento personal y profesional. Si todo lo que estás haciendo depende de la aprobación de los demás, de la motivación externa, de que alguien te diga, vas bien, entonces no estás construyendo una base. Estás decorando la fachada y eso no resiste el tiempo. Trabaja en silencio. Hazlo por ti, no por los ojos que te observan. Guarda tus planes, no por miedo, sino por respeto a tu propio proceso. Cuida tu energía, protégela del ruido, de las dudas ajenas, de las distracciones que quieren sacarte del camino. Porque ese camino es tuyo. Y si lo estás caminando de verdad, vas a necesitar toda tu fuerza, toda tu atención, toda tu convicción. Muchos fracasan no porque no tengan talento, sino porque exponen demasiado pronto lo que están construyendo. Porque buscan reconocimiento antes de haber hecho el trabajo interno. Porque quieren mostrar resultados antes de haber enfrentado los desafíos. Pero tú puedes hacer las cosas diferente. Puedes elegir la construcción silenciosa, esa que no se ve, pero que se siente, esa que no llama la atención, pero que un día sorprende al mundo por su firmeza. No necesitas explicar a nadie lo que estás haciendo. No necesitas demostrar tu esfuerzo.
Lo que estás construyendo en ti va más allá de las palabras. Son hábitos, son decisiones, son batallas internas que no se publican, pero que te están transformando. Y ese tipo de transformación no es rápida, no es espectacular, es profunda, es real. Y por eso vale, dedica tiempo cada día a tus cimientos, a lo invisible, a lo que nadie celebra, a leer, a aprender, a sanar, a practicar, a corregirte, a intentarlo de nuevo cuando nadie está mirando. Porque eso es lo que va a sostener tus logros cuando lleguen, y llegarán. Pero si no estás listo por dentro, si tu estructura no está firme, el éxito será demasiado frágil y lo perderás. En silencio se afila la mente, en silencio se templa el carácter, en silencio se desarrolla la disciplina, y cada una de esas cosas es un ladrillo en la base de tu futuro. No subestimes el valor del trabajo que nadie ve, porque ahí es donde estás ganando fuerza. Ahí es donde te estás volviendo indestructible. Cuando llegue el momento de mostrar lo que has construido, no hará falta decir nada. Tus resultados hablarán por ti. Tu energía hablará por ti. Tu constancia será evidente en cada paso. Y lo más poderoso de todo es que no importará si te aplauden o no, porque habrás construido algo que no necesita validación, algo que se sostiene solo, porque tiene cimientos. Así que guarda silencio mientras edificas, no para esconderte, sino para enfocarte, no para que nadie se entere, sino para que nada te interrumpa. Porque el silencio no es ausencia de acción, es el espacio donde se concentra la verdadera transformación. Y cuando aprendes a valorarlo, te das cuenta de que no hay mejor lugar para crecer que en la calma de lo invisible. Haz que tu vida sea como esos edificios que impresionan, no por lo que muestran en la superficie, sino por lo que soportan sin derrumbarse. Porque eso es lo que cuenta al final, cuánto puedes sostener cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso solo lo puedes lograr si antes decidiste construir en silencio, con enfoque, con intención, con cimientos. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para un cambio real. Un cambio que no necesita palabras vacías, sino acciones consistentes.